sobre todo la Fed lo ha dicho, que ellos consideran ya que están en un nivel que es restrictivo. Ahora están en una cota, como cuando estás subiendo la montaña, donde no se puede estar mucho tiempo, porque el cuerpo humano se muere. Pues ahora mismo la economía está en una cota de tipos, por cómo está el nivel y el volumen de deuda, que se muere. Y es mismo el problema que tiene la Europa. Pero es que, ojo, porque Europa en realidad está estimulando, ¿eh? Debajo de la alfombra. Está metiendo los fondos Next Generation, las intervenciones al mercado de la deuda por la puerta de atrás. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Por aquí con nosotros, después del verano, de este mes de julio que no le veíamos por aquí por el canal, John Economist. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Ya las filas cargadas después de vacaciones y para mí es un placer que sea el primero en tu nueva temporada. Claro que sí, el primer invitado por aquí, grandísimo invitado, con muchas cosas que han pasado en el día de hoy, en especial si nos fijamos en el viejo continente, aquí en España y en Europa. Y es que parece que los signos de recesión van empezando a mostrarse ya más claramente. Es verdad que tenemos un PIB prácticamente plano o con un sesgo más de esta inflación que de crecimiento o recesión como tal, entendida con impacto en el desempleo. Pero con estos indicadores adelantados que tenemos parece que nos vamos acercando, por desgracia, a ese clima recesivo. Y en España el PMI peor de lo esperado, 49,5, ya en zona contractiva. Y en Alemania también zona contractiva, PMI de servicios, que era lo que estaba aguantando y sosteniendo la economía europea. ¿Parece inevitable que viene ya para ti, a tu modo de ver, la recesión aquí en Europa? Bueno, parece que Europa se ha adelantado, iba más tarde que Estados Unidos y en lo malo parece que vamos por delante. Sí que parece, da la sensación que Estados Unidos ha conseguido medio salvar de momento su economía, todo y que parece que el monstruo de la recesión está para ahí, parece que asoma, pero lo ha hecho a costa de sacrificar a su socio europeo, porque parte del PIB lo está salvando, está recuperando con esa energía que está vendiendo Europa, parte de ese PIB también lo está salvando con toda la parte armamentística que se inició con el tema de la guerra. Y todo el conflicto lo que provocó fue un cierre de fronteras de la parte este de Europa y lo que más se afectó es que le quitó la energía barata de Rusia. Y eso está obligando a comprar energía a Estados Unidos. En parte es bueno para Estados Unidos, pero parece que Estados Unidos como que ha sacrificado a su socio. Y muchos países dentro de Europa, como dices, no son viables sin importar ciertas materias primas a X precio. Y por ahí vienen graves problemas, sobre todo el sector de industria en Alemania. En el caso de Alemania necesita energía barata y lo estamos viendo en su economía, que está colapsando. De hecho, es sorprendente que el motor sea el que está peor. Y de las 6 principales economías de Europa, 3 estaban ya en recesión. Estaban, digo, porque ahora ya son más de 3, porque parece que las 3 que aguantaban un poco, que era justamente el sur, que era España, Francia e Italia, estamos viendo los datos de PMI que empezamos a ser preocupantes, sobre todo de ciertos datos de PMI, como es el caso de España, si concretamos el de servicios, que prácticamente España el peso es servicios. Y si ahora, cuando aún estás con un poco de flores del verano, ya estás en esas cifras, preocupa conforme entremos al otoño, porque España tenía problemas de déficit y problemas financieros. Y ojo con el tema del paro, que sigue siendo en cabeza. Si ahora esto lo sumas que el servicio, el primer servicio está empujando hacia un camino de recesión, tenemos problemas. Entonces miras los otros dos polos y dices, hostia, Francia e Italia, ¿cómo están? Ves Francia también con problemas de déficit y sobre todo tiene un problema más presupuestario, de control de presupuestos. Y Italia, sector financiero. Vimos que otro día están empezando el gobierno a intervenir ciertos bancos o a deshacerse de posiciones de bancos. Por lo cual, el entorno europeo es bastante feo, podríamos decir. Y aparte que se está desplomando también el crédito europeo, tanto en empresas como a nivel ciudadano. O sea, todo apunta que se está bloqueando o frenando bastante, el frenazo es bastante importante la rueda económica y eso tienen un problemón, porque a diferencia de Estados Unidos, aquí la inflación no está como en Estados Unidos. Entonces ahora Correcto. mismo FP está en un escenario donde está por detrás por lo que respecta a su lucha de inflación, pero está por delante en lo que respecta a consecuencias de haber subido tipos. Con lo cual se encuentra a decir, bueno, ¿a quién salvo? ¿Salvo a la economía o salvo a la inflación? Y ese es un problemón. Por eso yo tengo mis dudas de que el BCE todo y que debería aguantar un poco arriba para acabar de tirar la inflación, que creo que va a tirarse abajo también por todo el tema económico, deberá hacer un para atrás antes de tiempo porque la economía realmente está en un problema serio. Me parece que has dado en el clavo, John, porque hoy cuando he visto el dato de PMI o los datos de PMI de la Unión Europea en general, los que se han conocido de servicios, mi sensación era o recesión o oleada Inflación. de inflación completamente incontrolada, pese Sí. a los tipos de interés. Y es decir, tipos de interés altos durante un tiempo que no sabíamos y subiendo hasta niveles que a lo mejor no hemos visto desde nunca en la Unión Europea. Cosa que sería muy sangrante de cara a la economía, de cara al largo plazo. Es decir, que si no viene recesión ahora, si se posterga al futuro, porque vienen unos tipos de interés más altos,
es que el guantazo ya sí que es apoteósico y terrible, y casi que prefiero que sea un dolor más leve ahora, dentro de que no va a ser tan leve como esperábamos, que una debacle tremenda a futuro. Porque da esa sensación Sí. de que si viene una inflación más grande, que ojo, creo que puede moderar si efectivamente viene una recesión, pero si no, cuidado, ¿eh? Sí, es que de hecho el problema está que ahora estamos, de hecho, si nos fijamos en métricas, estamos en niveles de inicio de 2020, final de 2019. Es lo que debía haber venido, o sea, haber llegado en esa época. Y cuando se debía haber actuado, apareció la pandemia que lo distorsionó todo por completo. Entonces, esa pelota que ya venía bajando desde la colina, que en 2019-20 había que haber provocado cómo frenamos esa pelota, se pausó, se provocó que la pelota fuera más grande, se hinchó, se distorsionó con todo el tema de inyección de dinero a mansalva en todo lo que es la base monetaria. Se distorsionó por completo y ahora esa pelota que se empujó otra vez arriba artificialmente vuelve a bajar, pero lo hace aún más grande. Entonces, claro, es como el chicle que estamos estirando, que el problema aún es más gordo y encima nos estamos juntando ahora en unos meses, septiembre-octubre, que como que se van juntando todos los inputs para ser un momento complicado históricamente por el mercado, por muchas cosas, y se junta junto que estamos en un momento de extremo, siempre los extremos son malos, igual como hicimos abajo en extremos cuando el dinero era gratis, del cero, eso provoca distorsiones. Pues lo mismo está ahora. De hecho, por parte de los bancos centrales, sobre todo la Fed lo ha dicho, que ellos consideran ya que están en un nivel que crea problemas en la economía, que es restrictivo. Ellos saben que ahora están en una cota, como cuando estás subiendo la montaña, donde no se puede estar mucho tiempo, porque el cuerpo humano se muere en arriba de la montaña. Pues ahora mismo la economía está en una cota de tipos, por cómo está el nivel y el volumen de deuda, que se muere. Entonces hay que hacer algo. O aguantamos el tiempo suficiente para justo rectificar inflación y volver a bajar, o hay que estimular. Ahí tienes que hacer algo, porque no puedes mantener la economía como está ahora, sin estímulo y en esos niveles, porque se te muere. Y es mismo el problema que tiene Europa. Europa tiene un problema que está en ya zona restrictiva, está haciendo un daño evidente, tiene encima problemas internos de deuda, porque es mucho más periférica que en Estados Unidos, y encima problemas con todo el tema de la guerra y el tema de suministro de energía por el modelo económico que se ha escogido a base de años y tras años, sobre todo en Alemania, y ahora se encuentra y decir, bueno, ¿qué hacemos? Si continuamos con el modelo restrictivo, la economía va donde va. Entonces hay dos salidas. O estimulas junto con restricción, que es lo que dirás tú, vuelves a hinchar el globo de la inflación, o asumes el golpe y entonces vendrá una época recesiva esta inflación seguro. Pero es que ojo, porque Europa en realidad está estimulando, ¿eh? Debajo de la alfombra. Está metiendo los fondos Next Generation, las intervenciones al mercado de la deuda por la puerta de atrás. Suerte eso. Es que están reduciendo el QT por un lado más fuerte que la Fed, está reduciendo el balance mucho más de una manera más sólida que la Reserva Federal, pero por la puerta de atrás, fondos Next Generation a las puertas, mucha liquidez, ¿no? Y emisión de deuda fuerte. Claro, con esto, ¿cómo se controla la inflación? ¿O cómo nos comemos esto? Si es que Pues, es difícil. bueno, lo que pasó en octubre, noviembre, cuando los Sí, mercados exactamente. repuntaron y decíamos, ¿cómo pueden estar repuntando? Así como está todo. Y después, con el tiempo, vimos por gráficos de lo que es los balances de los bancos que tanto China, Japón y Europa estaban inyectando. Están diciendo, claro, es que ese dinero no se queda en el país, circula por el mundo y está acabando impactando en lo que es la parte de los mercados financieros. Y cuando hubo el crash en marzo de los bancos, al ver la respuesta que dio la Fed, quitó la variable del riesgo, entonces toda la gente se puso a invertir. Por eso vemos esa distorsión en los mercados. Por eso los mercados también van distintos a la macro últimamente. Hay una divergencia bastante importante. Pero sí que es verdad que mientras te quito por un sitio, te voy insuflando dinero por otro porque es que no hay manera de sostenerlo. Si eso no existiera así, caería. Pero todo eso, estamos viendo problemas en los mercados repo. Entonces veremos cómo avanza este Total. septiembre-octubre, porque es la parte donde en 2019 hubo problemas graves en el mercado del repo, que es donde iba a iniciar el problema, pero apareció la pandemia. Entonces eso lo Mira, distorsionó. Ahora, ahora, a ver qué hace. Ahora que hablas del mercado repo, porque justo había entrado una pregunta en mi canal de Discord y digo, joder, a ver si la contesto luego y tal, y ya que estamos te la pregunto a ti y la abordamos por aquí. Es porque ayer hablaba del mercado repo que estaba patas arriba absolutamente, los repos inversos, y por qué esto puede causar un problema en el mercado del crédito. Hombre, ahí se ve con los problemas de liquidez que hemos tenido en otros momentos del pasado, ¿no? Que cuando quieres tirar de liquidez no estás completamente seco si ese mercado está seco, ¿no? Pero un poco explicar qué supone que el mercado repo esté como esté ahora yendo hacia el colapso. Claro, el problema, para explicarlo sencillamente, es un mercado de confianza. El mercado repo lo que viene a señalar es qué confianza hay dentro del sistema bancario. Digamos que el sistema bancario es como si fuera un casino. Ahí dentro existe un tipo de divisa que no sale de ahí dentro, que se van prestando, es lo que es la reserva fraccionaria, bueno, perdón, la reserva. Entonces, ese dinero sirve para que se vayan financiando unos a otros, pero se basa sobre todo en la confianza. Cuando hay un empeoramiento de condiciones y por tanto pérdida de confianza, el mercado repo como que se contrae. Y si se contrae, eso es en cascada, afecta a todo. Y es cuando salen los problemas, sobre todo los cierres trimestrales, como ahora en septiembre,
Cuando llega a final del mes, yo soy un banco A y tú eres un banco Héctor, un banco B. Y yo tengo problemas para cerrar el balance. Te digo, Héctor, préstame dinero para cerrar el balance del mes que ya te lo devuelvo en octubre. Si en ese momento hay tensionamiento en el repo y hay falta de confianza, tú no me lo prestas. Y es cuando suelen ver los problemas, como pasó en marzo. Es cada cierre Justo, trimestral. Y justo, ahora en tal cual. septiembre, dentro de los cierres trimestrales, es el más importante. Por eso decimos que cuando se tensa esto, te coge en techo de tipo de interés, te coge con desconfianza y todo esto se junta, dices, vale, puede haber problemas. Y eso también se observa en el mercado de opciones cuando hay tensionamiento en ciertas coberturas, cierta colocación por parte institucional que ya te intuye decir, cuidado que pueden venir problemas por aquí. Pero todo esto también es provocado por toda la distorsión del mercado financiero respecto a la macro. Absolutamente, sí, sí. Y mira, y además hay que añadirle otra cosa más, un poco por cerrar este tema de inflación, persistente, no persistente, o recesión. Una de las dos, al final es el coche o la caja, ¿no? Como los programas estos de la tele de los años 90, ¿no? ¿Eliges el coche o la caja? Pues esto, eliges inflación o recesión, ¿no? Es un poco así lo que puede venir. Y Jokama44 nos decía por el chat, nos hablaba del petróleo, y ese es otro factor importante. Y yo lo decía, digo, ojo porque el petróleo está repuntando y la subyacente sí que puede ir quizá moderando por la parte del inmobiliario, pero la general igual repunta más de lo que esperamos si tenemos un petróleo a 90 o 100, que no es descartable, lo visto hoy, además, con ese mantenimiento de los recortes de la producción del petróleo por parte de Rusia y por parte de Arabia Saudí de aquí a diciembre, no es descartable ver un petróleo a 90, incluso 100. Y si tenemos un petróleo 90-100, inflación general va a subir una vez más. Sí. Sí, de hecho, los recortes anunciados para Arabia Saudí es de 1 billón, o sea, 1 billón de barriles y de Rusia de 300.000. Y la variable que hacía un poco contrapartida contra todo esto era la reserva de Estados Unidos, que este ya se encuentra a la mitad de la última vez que tuvo que luchar contra este tipo de subidas. Si se dispara el petróleo, tendremos problemas porque es un claro variable que afecta a todo lo que es la inflación, sobre todo la general, porque la subyacente la descuenta. Pero sí, claro, es evidentemente que el problema va a crear, el petróleo va a crear problemas. Ahí será un hándicap más que habrá que luchar. Aunque matizo lo de que lo descuenta, que es totalmente así desde el punto de vista teórico, pero al final repunte en la energía se acaba trasladando en la cadena de producción acaba al cayendo final. la cesta, sí, sí. Exactamente, acaba cayendo en la cesta de la compra, la alimentación. ¿Por qué? Pues porque la electricidad es más cara y mantener el alimento en las cámaras, por ejemplo, cuesta más, etcétera. Bueno, 1000 cosas, ¿no?, que afectan dentro de los precios. Entonces, al final, en la subyacente, lo que pasa es que la subyacente en Estados Unidos va a pesar a la baja porque el shelter va a empezar a restar muchísimo por ese decalaje. En Europa es diferente, semidiferente que en Estados Unidos, pero ahí va a haber una lucha de fuerzas y quizá a ver qué hace la Fed. Por eso, y fíjate, te iba a decir antes, tengo los inputs que tengo de Estados Unidos todavía, de algunos expertos de allí, que si ves el mercado de futuros se descuenta que no va a haber más subidas de tipos de interés ni en noviembre, ni en diciembre, y mucho menos en septiembre, y a mí me dicen, no es descartable ni en noviembre ni en diciembre. Y digo, pero el mercado de futuros dicen, la inflación. No es el mercado de futuros, es el mercado de futuros descuenta la foto de ahora, pero como la inflación empieza a decepcionar porque la energía, el petróleo empieza a subir y tengamos sustos en la inflación, la Fed ha demostrado que tira por el lado de seguir tensionando la cuerda. Y eso es más peligroso todavía, porque yo creo de hecho que debían haber pausado mucho antes de lo que lo han hecho, pero yo tengo que trasladar el mensaje que me dan y no es descartable. Y a mí me sigue sorprendiendo, pero no lo descartan. No descartan, pero también el que marcará un poco el ritmo es el mercado de bonos. Total. El mercado de bonos es el que y ya lo está descontando. Está ahí en la sombra y dices, hostia, ¿por qué aumenta? ¿Por qué está aumentando? Bueno, el Tesoro de Estados Unidos no para de rellenar la TGA. Aquello que empezó en junio sigue haciendo emisión. China también está vendiendo bonos, también de Estados Unidos, para tapar sus agujeros que tiene allí. Lo cual eso es presión añadida a todo el mercado. Y tener un bono de 10 años cercano a la zona de 4,40 no es bueno para renta variable. Y todo eso va sumando a toda esta bola que se va haciendo ahora de cara a septiembre-octubre. Un poco por cambiar el sesgo y centrarnos en mercados, que muchos de la audiencia aquí están pendientes de los mercados. Hoy, de hecho, si nos fijamos o vemos la tendencia que hemos tenido en el SP500, en el mercado de Estados Unidos, hoy de nuevo 4.500 puntos, ahí pelados el SP500, parece que consolidando sobre esos niveles después del repunte que tuvimos tras llegar a esos 4.330 puntos aproximadamente. Pero, ¿qué te pareció el movimiento de agosto? Yo creo que después, que era sano, ¿no? Ya lo comentamos, que tanta verticalidad, lo lógico era que saneara el movimiento, y eso se produjo en la segunda parte de agosto, y ahora en septiembre veremos, ¿no? Estacionalmente es un mes, y estacionalmente al final es la estadística, y que la estadística es lo que es, y simplemente es un muestreo y puede fallar, pero
es verdad que la estadística resta a favor de los índices en septiembre. ¿Cómo ves ahora mismo los mercados y de cara a septiembre? Si puede haber también algo más de corrección o rebote hacia la zona esa de clave de los 4.630. ¿Cómo lo ves? Vale, sí, en agosto sorprendió porque realmente no esperábamos tanto movimiento, se esperaba una corrección de la expansión que teníamos desde la parte baja y que el S&P, índices y sobre todo acciones no paran de hacer máximo, 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 pero realmente agosto fue más movido de lo que se esperaba respecto al volumen menor que suele haber en ese mes. Ahora de cara a septiembre, realmente el mes de septiembre no empieza esta semana, empieza la que viene, porque ahora realmente se están recolocando y realmente la semana que viene cuando las mesas de trading, el volumen ya empieza a ser ya más normal por lo que respecta a meses normales del año. Y siempre hay un evento clave que es el 10 de septiembre hasta el 10-15 de octubre. Este periodo es el periodo donde está catalogado, como bien indicas, como es el peor del año. Es el mes que normalmente menores, o sea, cifras más malas, normalmente negativas, tiene históricamente el mercado. En mi caso, particularmente, que espero de entre el 10 y el 15 de octubre ver otro nuevo mínimo en el caso de índices, sobre todo SP500 y compañía, más que nada por el tensionamiento y la presión que habrá por los eventos que van a suceder este mes, habrá problemas de liquidez, volverá a salir algún cadáver del armario, pasarán más eventos y a partir y durante este evento es cuando se forjarán esos mínimos de cara seguramente al rally final de año, por ser el año preelectoral, por ser el rally de Navidad, todo lo que empieza de cara a octubre-noviembre, y 2024, por ser año electoral, supongo que artificialmente van a soportar el mercado. Entonces me esperaría que el mínimo lo pudiéramos ver entre el 10 de septiembre y el 10-15 de octubre. Ahí ver los mínimos de mercado, por tanto veo otra caída de SP500 por debajo de los mínimos que hicimos en agosto, ver otra caída, quizás cercana a la zona de 4.100, 4.200 y a partir de ahí empezar a forjar una nueva estructura, crear o pivotar carteras de cara a escenarios de final de año y 2024. Yo justo es lo que comenté ayer en el análisis que hice. Digo, lo lógico sería ir a buscar la línea de tendencia alcista y si pierde esa línea de tendencia, que puede ser como un soporte más cercano, en torno a los 4.300 o 4.300 y pico, digo los 4.200, que es el retroceso de Fibonacci, ¿no? Y que es bastante claro y son resistencias anteriores también, o sea que yo coincido, ¿no? en esa base. Lo que pasa es que, claro, ya hemos visto dónde nos lleva el FOMO de la inteligencia artificial, ¿no? Es que uno lanzar predicciones ya... Sobre la base estoy completamente de acuerdo contigo, pero veo tanta fiebre todavía por la IA, que si Nvidia, las 7 magníficas, ¿no? Que es lo que está soportando esa tendencia. Sí, pero ahí te haría falta otro catalizador. Si realmente tenemos un catalizador ahora que saltara cualquier noticia muy potente que te arrastrara otra vez estas grandes arriba, ¿podríamos ver el SP por encima de 4.600, 700? Sí, pero hace falta ese catalizador. De por sí, si no hay noticias tan heavy que muevan tanto al mercado como esas, el mercado por naturaleza debería seguir corrigiendo porque son meses complicados. Son meses donde los institucionales están más por gestionarse esa liquidez, por maquillar esos balances, que no por posicionar. Entonces, son meses que por eso suele corregir más, porque aparte se extrae liquidez de la renta variable y más como tienes la renta fija. Por lo cual es coherente, o más que coherente, creo más normal que veamos una corrección ahora este mes de septiembre más que encarar ese ataque a máximos. Y de cara ya, pasado este periodo, sí que empezar a forjar ciertas estructuras para volver a intentar subir para arriba. Pero ahora tirar para arriba en pleno mes de septiembre, sí que es verdad que cuando todo el mundo espera algo suele pasar lo contrario, pero a mí me costaría ver, si no hay un catalizador muy potente en el mercado, que veamos realmente nuevos máximos a la zona 4.700. O sea, estructuras limpias, sin ningún motivo ni noticia tan fuerte que fuera subiendo el mercado para arriba, me costaría verlo. Y sobre todo por el riesgo de crédito que estamos comentando, ¿no? Que es que esto es lo que es fundamental ahora en este periodo tan... que me parecía a mí que es el momento decisivo de la economía, porque nos puede dar más pistas de lo que puede venir finales de este año o ya el año que viene. Y yo creo que vamos, ahí estoy contigo. Por cierto, quiero saludar a Montoya, que es habitual de Discord. Te mando un abrazo, gracias por pasarte y por saludar por aquí. Es uno de los que más comparte información y gráficos de interés en Discord. Os invito a que os unáis, que os va a gustar. Y os digo que lo he dicho al principio del programa, los nuevos que estéis. Muchas gracias también a Mike Ratos, a Toki Sniper, a Rick Megain. Por cierto, es que me acaba de saltar ahora, John. Esto, acabamos de alcanzar la meta de los 5.000 seguidores ahora mismo en directo. Aquí, así que muchísimas gracias, 5.000 seguidores. Espero que sean los 5.000 de los próximos 5.000, es decir, que ahora dupliquemos. Y muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado el canal hasta ahora. 5.000 seguidores, muchísimas gracias. Acabamos de alcanzar esta meta. Gracias al último follow de Rick Megan.
muchas gracias por ese seguimiento. Y si os queréis suscribir, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime para que no salten los anuncios y apoyar el contenido aquí, pues yo encantado de que os suscribáis al canal, que va creciendo cada vez más. Bueno, lo que estábamos hablando, el tema de los problemas de la liquidez, estacionalidad, también el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué te parecen a ti acciones como lo que estamos viendo, centrándonos en inteligencia artificial, empresas como Nvidia, ¿no?, que volvieron a sorprender, los muy defensores de Nvidia diciendo, bueno, pero es que el guidance que ha presentado sigue abaratando la compañía y tal, y digo, bueno, ya, pero sigue cotizando a veces ventas y veces beneficios descomunal, ¿no? Es decir, que sí, que probablemente siga subiendo y que es una tendencia de largo plazo a la que yo me subiría a largo plazo, pero ¿tanto furor a corto plazo es normal? Es decir, a nivel especulativo para hacer trading entiendo que puede ser una oportunidad, ¿no? Pero por fundamental no tiene solidez eso, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Claro, aquí hay que separar lo que es la tecnología. Sí, la tecnología, a diferencia de otras narrativas, esta tecnología sí que es mucho más potente y va a tener un impacto en la actualidad y en el futuro evidente. Eso no hay que discutirlo. Pero sí que a nivel de empresa, a mí me recuerda mucho a Cisco también, en la época de las .com, que también se disparó una brutalidad, se lo iba a comer todo, tenía unos resultados espectaculares, pero también estaba en cifras que eran insostenibles. Y después llegó a corregir y hasta ahora, 20 años después, no ha recuperado esos niveles. Con lo cual, el que compró en ese entonces, como ahora sería equivalente a Nvidia, hasta 20 años después no ha llegado al break-even, a la posición inicial. En aquel momento se comentaba, yo me acuerdo que se comentaba lo mismo. Yo en aquella época estaba trabajando también en tema informática y se comentaba que, bueno, lo estaba revolucionando, iba a ser un boom. Lo que ahora las nuevas tecnologías. Entonces me recuerda mucho a Cisco, aparte el gráfico es muy, muy, muy similar. Entonces yo seguiría diciendo lo mismo. Una cosa es la tecnología, confío, y creo que hay que estar expuestos en ese tipo de sector porque es una tecnología que va a ir en evolución y va a mejorar mucho el día a día de la tecnología, pero hay ciertas empresas que considero, como entre ellas Nvidia, que yo no puedo justificar la compra ni la entrada, porque si te pones a estudiar sí que después dicen, es mucho fundamental, pero ahí va como un cohete. Digo, sí, pero yo a nivel de análisis me pongo a analizarlo y no hay por dónde cogerlo, ni a nivel técnico, ni a nivel fundamental, por el ratio de ventas, por el ratio de compra, no se puede. O sea, está en unos múltiplos que es intocable. Entonces yo creo que ahí sí que hay parte de FOMO. Sí que es verdad que son narrativas que muchas veces se ciñen o se mueven por eventos que no son racionales, sino que simplemente porque la gente se vuelve loca y entra. Pero sí que son los típicos eventos que a la mínima que hay un poco de se estornuda y hay un poco de run run, también igual que un suente se te caen y se te ajustan bastante, y un ajuste de los $500 que está ahora, por pequeño que sea, un 10-20% te cae la acción $100. Entonces $100 es un portafolio con un peso importante, es un volumen grande. Entonces yo recomendaría, más que una recomendación, me la haría para mí, no se puede dar recomendación de inversión. Es decir, es un sector muy importante, hay que estar expuesto, hay que diversificar, pero ahora mismo la punta de lanza, que es Nvidia, está caro. Si todo eso se quiere estar expuesto, se puede estar expuesto a un porcentaje pequeño. Pero ahí sí que aplicaría esa técnica famosa del DCA, decir, no lo hagas todo de primeras. Si tienes miedo que eso puede ser el futuro, se te vaya a $1000 la acción, estás expuesto un poco, pero que sepas que a nivel técnico y a nivel fundamental no se puede acceder a esos precios, y eso hay que decirlo. Entonces, a partir de ahí, si sigue subiendo, puede seguir subiendo, pero que a nivel técnico y análisis fundamental, como confección de una cartera, no se puede llegar a recomendar un activo que está en esos múltiplos. Sí, es que la gestión del riesgo me parece muy importante, siempre lo he dicho, pero con cualquier activo en general y más con un activo que ha subido un 220% o más desde principios de año, que ya es una subida que es una barbaridad. ¿Que puede subir más? Desde luego que sí, pero fíjate, hoy compartía en mis redes un gráfico que me ha parecido súper interesante de los históricos drawdowns, es decir, caídas de Apple y Nvidia. Y Nvidia siempre ha superado las caídas de Apple, que Apple ha tenido capitulaciones también en el camino. Entonces, cuidado con esto, cuidado con meter todo el mismo dinero en un mismo activo para invertir. La gente que nos está viendo, no, diversificación siempre para diluir ese riesgo. Lo que dice John de DCAs es muy importante también. Si crees en esa tendencia a largo plazo, vas a diluir el precio del activo en el tiempo y vas a hacer que el promedio de compras sea muy óptimo con el paso del tiempo. En las caídas pues compensarán a las subidas. Así que bueno, pues ahí es importante la gestión personal del riesgo que tiene cada uno. A mí me parece fundamental. Y sobre todo, pues sí, tener esa exposición a tecnológica del cara a largo plazo, porque son tendencias estructurales, me parece muy interesante. Pero también hay otros sectores que, de hecho, si quitas ese SP500, John, el componente tecnológico,
está Es prácticamente otro. plano, o un 3%, un 5% arriba, ¿no? Ahí igual sí que hay oportunidades para el largo plazo en Correcto. los Que es el sectores que no se han SP10 recuperado. y SP10 y SP490. No tiene nada que ver. Con o sin tecnológicas, no tiene nada que ver. No, no, totalmente. Y luego, por ejemplo, si vamos a pensar que el petróleo está repuntando y que las energéticas igual empiezan a mejorar márgenes por ahí, aunque venga una recesión, pero planteando en el largo plazo, las energéticas el año pasado se metieron una castaña tremenda. O llevan 6 meses Sí. metiéndose en un castañón tremendo. Pues oye, no es recomendación, es idea personal. A lo mejor es un sector que hay que mirar, ¿no? Sí. Materias primas, energía. Correcto, justamente en ese sector, me acuerdo que aquí lo comentamos hace ya unos cuantos programas, Justo. decimos, bueno, mientras estábamos explotando la Nvidia, decíamos, el petróleo costaba en un 70 y pico, 80, decíamos, no, si la zona baja, y decíamos, son zonas donde vemos como la reserva de Estados Unidos ya no tiene ese poder de frenada como tenía antes. Y en cambio, la previsión, sobre todo por el movimiento de los BRICS, todo apunta a que van a iniciar o van a aumentar los recortes. Por lo tanto, inversión, no si se quiere, quizás en el petróleo directamente, no porque es muy volátil, pero inversión en empresas petroleras era muy interesante. Estaba en Exxon, hay varias que eran muy interesantes. Ahí había exposición a materias primas y ya hemos avisado varias veces. Tecnológico, está caro ahora mismo. Por eso decimos, a veces cuando miras, depende de qué índices, mira qué sectores están más castigados o aún no han repuntado y tienen un buen performance de cara a medio o largo plazo, porque pueden hacerlo muy bien y no tienes ese peligro de tanta exposición en tan al límite como las tecnológicas ahora mismo. ¿Y para ti el tren de la renta fija sigue activo ahora Sí, mismo? sí, de hecho aún sigo con la estrategia de a corto, esperando ya la primera señal de que realmente el techo se confirme. Entonces ahí empezar a pivotar Sí, a largo yo creo plazo me que. refiero. Sí, o sea, renta fija de largo plazo te refieres. Sí, sí. Sí. Sí, yo ya te digo, el otro día y además mostré el flujo de institucionales y de particulares a renta fija, fondos monetarios, etcétera, es una locura, lo que está viendo. Sí, Digo, no para, pues no si, para si, de si- subir. si es que está metiéndose todo el dinero ahí. Digo, la bolsa Sí. sube por las capitalizadas estas grandes que decimos, pero es que el dinero está entrando a chorro en bonos. Sí, los fondos no paran de aumentar. Las acciones se están aguantando en parte también por las recompras de acciones que se tiraron hace 2 semanas. Está ahora mismo pivotando hacia renta variable, hacia renta fija y más cuando se acerca septiembre octubre porque son meses donde quizás la gente prefiere protegerse más que no estar tan expuesta. Entonces mucha gente ha cogido y se observa en el mercado de opciones. Ha colocado coberturas en estas posiciones más grandes de cartera ponderada, sobre todo en tecnológicas, y ese dinero, ese exceso de dinero, en lugar de volverlo a recolocar o hacer más compras, están pasando de momento momentáneamente a fijo. Entonces están en fijo con coberturas. Ese tipo de movimiento es porque prevén que el mercado va a estar o igual o peor de cara a los próximos meses. Por tanto, pasa a una posición más de cobertura. Eso si lo juntas con todos los inputs que hemos hablado de septiembre, pues te da una imagen de que muy posiblemente yo espero que en septiembre-octubre veamos otro mínimo en los índices. Gamupowa, muchas gracias por seguir el canal de Twitch, que he visto que acabas de seguir el canal, así que muchísimas gracias por ese apoyo. Ya 5.001, ¿eh? Hoy hemos llegado aquí a los 5.000, estamos de celebración después de un tiempo ya buscándolo, ya 5.000 seguidores por aquí, cerca de 21.000 en YouTube también, 23.000 en Instagram, 20.000 en Twitter, hemos alcanzado cifras muy redondas casi en todas las redes, así que muchísimas gracias a todos. Mira, nos dejaba... Reckless V8, una pregunta te dejaba a ti. Dice, John, ¿sigues viendo cosas irregulares en el mercado de opciones, al igual que comentaste a principios de este año para febrero o marzo? Sí, recuerdo que lo hablamos en diciembre, hice un especial, parece que también vine aquí en tu canal y comenté, no sé lo que va a ocurrir en marzo, pero sí que es verdad que a día de hoy, normalmente institucionales se cubren a 6 meses vista de media. Sí que es verdad que la aparición de las opciones 0DT lo ha distorsionado todo mucho, y eso es una opción que tienen los institucionales que abren y cierran opciones al mismo día, no tienen que dar, entre comillas, explicaciones al regulador y están maquillando de esa forma todas las pérdidas que ocurrieron en 2022 con el tema de los bonos. Entonces, en diciembre, cuando deberías ver coberturas, por lo menos a 3-4 meses, en marzo y sobre todo febrero, finales de febrero y marzo, no había nada. Yo me acuerdo que comenté, no sé qué va a ocurrir, pero si juntamos cierre trimestral, que son marzo y septiembre, que son los más complicados del año, y justamente ahora para marzo, que es el primero, se está observando una ausencia de posicionamiento, es porque algún tensionamiento va a haber. Después pasó lo que pasó con el tema de los bancarios. Ahora para septiembre, también desde final de agosto, me acuerdo que justo cuando estábamos en máximo SP y empezó a hacer una figura de reversión, ahí las coberturas de cara a septiembre empezaron a pivotar, a cambiar. Entonces ahí empezaron a protegerse. Quiere decir que toda esta bajada que se ha producido desde finales de agosto hasta la actualidad de grandes volúmenes de cartera están protegidos. Siguen esas protecciones en septiembre y eso hay que añadirle toda la inestabilidad que va a ocurrir ahora a partir del día 10.
sigue estando, por tanto, mostrando una imagen de que entramos en un terreno peligroso. Por eso siempre es recomendable decir, bueno, si no quieres salir, digo, no, es que yo tengo unas posiciones que son a muy largo plazo. No cuesta nada tener un presupuesto anual destinado a coberturas. Entonces, cubrir esas posiciones, ya sea pues, poniéndote corto en el índice que más pondera en tu cartera o en las mismas acciones, hay muchas opciones de hacerlo. Pero un mínimo de cobertura cuando estás viendo varios inputs que te están diciendo, cuidado, que se acerca el evento o el mes más delicado del año y tú estás expuesto a largo. Y normalmente ese evento, por lo que estamos viendo, suele ir a corto. Pues eso mismo que pasó en marzo, nuevamente puede producirse otra vez en septiembre. Pues es un mes complicado que para mí son los 2 meses más clave y donde se pueden producir reajuste de cartera. En marzo, yo sigo diciendo lo mismo. Si no hubiéramos visto la ventanilla de descuento de la Fed, el SP hubiera hecho mínimos de nuevo en marzo. O sea, habremos visto otra vez los mínimos de octubre. Se reaccionó muy rápido y se recuperó, pero el SP bajó hasta la zona de 3.800. Se quedó muy poco de los mínimos de octubre. Si ahí no llegamos a entrar con ventanilla de descuento, la bola de pánico aumenta y hubiéramos visto nuevos mínimos. Pues esto mismo ahora va a pasar en septiembre. Pero ahora porque además habrían quebrado más bancos, seguro. Si no abren esa ventanilla de liquidez, habrían quebrado más bancos seguros, habría habido una fuga de depósitos aún más masiva. O sea, que había sido un efecto dominó de la leche aquello. Correcto. La intervención de la Fed distorsionó lo que naturalmente el mercado debía haber hecho, que era una purga, una limpieza, y por eso estaban posicionando esas posiciones desde diciembre hasta marzo, porque se preveía algo para marzo. Ahora va a pasar lo mismo en septiembre. Por eso me refiero yo que este mínimo que hemos hecho en agosto debería ser sobrepasado por esa tendencia que va a venir en septiembre. Si volvemos a ver una alteración de la naturalidad del mercado por una intervención de bancos centrales, esto es otra cosa. Claro, si ahora aparece, volvemos a tener problemas, más cadáveres en el armario y vuelve a aparecer más ventanillas de descuento o lo que sea, podríamos ver SP perfectamente en 4.700. Por eso decimos que siempre hay que cubrirse, pero estamos expuestos a cualquier manipulación por parte de los reguladores, en este caso bancos centrales. Pero yo siempre lo defiendo. En marzo, me acuerdo que hablábamos aquí, nosotros éramos defensores del escenario de que el mercado iba a sufrir. Y hubo esa intervención del Banco Central. Yo sigo diciendo, si esa intervención no se produce, el SP no hubiera estado donde ha llegado y mucho menos y hemos puesto a ver nuevos mínimos en el mercado, segurísimo. Entonces, claro, ¿de qué depende de esa intervención por parte de organismos? Pero ahora mismo en septiembre tiene los mismos variables o inputs de riesgo que se vio en marzo. Antes de que pasara en marzo, se podía haber previsto con coberturas. Después pasó lo que pasó. Ahora en septiembre, yo me estoy cubriendo el mercado. Esto no es recomendación de inversión, pero yo me estoy cubriendo porque tiene las mismas variables que vimos en marzo. Es que, además, mira, hice un programa especial entre las vacaciones, que hice 4 programas aquí en agosto, y pasó todo el Charles Schwab, ¿no? El recorte de plantilla, que se publicó o se dio a conocer el volumen de deuda que tienen los préstamos FLHB, LH o ¿cómo son estos? Los préstamos estos que me lío las siglas. Los préstamos estos de corto plazo que son para financiar otras entidades y demás, que es súper tóxico y que Silicon Valley Bank era el que más préstamos de este tipo tenía. Y el siguiente es Charles Schwab, es decir, que tiene todos sus activos comprometidos a ese tipo de préstamos. Eso es una locura como estalle. Como haya riesgos de liquidez de crédito y haya más fuga de depósitos, Charles Schwab cae y no es un banco pequeño. Tampoco. Si actúa la Fed, pues otra vez estamos en lo mismo. Pero entonces la inflación a largo no se controla. Si es que, es que ya claro, está. tiramos el balón hacia adelante. El problema de septiembre es que se juntan demasiadas cosas. A nivel macro, los PMI ya están entrando en contracción. En Europa ya por descarado, pero en Estados Unidos mañana veremos el ISM. A ver, mañana, eso te iba a decir, mañana el ISM de servicios, muy importante, a ver cómo sale. Como tengamos un dato, te esperas 52 bajos, como tengamos un dato por debajo de 52, bueno, en principio es bueno para el mercado porque a la fecha le toca la intención de que cuidado no subas tipos, pero se imagina, no creo, que apareciera un dato por debajo de 50, agarremos a la silla. Por eso ya vemos que a nivel generalizado los PMI son malos. Esto seguramente coincida, como estamos empezando a ver en Europa y en Estados Unidos está empezando a ver, con un pequeño repunte en la inflación. Esto seguirá acompañado de malos datos macro. Tenemos 2 eventos ya que están empezando a poner en una situación complicada a los bancos centrales. La economía china, que era el motor, eso no arranca. Está con serios problemas. Los PMI también son malos. Vemos datos de exportación e importación que están por los suelos. Aparte, esto se va juntando y llega septiembre, que es un mes de cierre trimestral, donde hay que mostrar balance del sistema interbancario y lo que han ido haciendo los bancos, porque tú puedes ir haciendo locuras durante julio y agosto, pero en septiembre tienes que mostrarlo. Y ahí es cuando aparecen los excesos, es cuando se crean tensiones y la desconfianza dentro del mercado repo también en no prestarse dinero dentro del sistema interbancario. Y en este cierre trimestral es donde los primary dealers, que son los grandes bancos, JP Morgan y demás, tienen que actuar y ser como prestatarios de todo este sistema, gestionar esa liquidez, y es cuando se pueden producir los famosos cuellos de botella. Muchas veces este cuello de botella ha sido
agravado por el mismo Tesoro de Estados Unidos, porque cuando emite deuda, si no la llena, va a pedir ayuda a los primary dealers. Y lo que hace es restarles liquidez de cara al cierre trimestral. Ya vimos hace 2 emisiones de deuda que tuvo problemas en una emisión y tuvo que salir los primary dealers a rellenar. Exacto. Y parte de la Fed también ayudó a rellenar. Con lo cual ya se ve un problema de ausencia de dólares. Esto suele generar problemas de colateral, sobre todo en el mercado repo. Y ahora, esta semana, se produce... bueno, esta semana no, los eventos de deuda de Estados Unidos, y sin esta deuda, si no se coloca en su totalidad, crea los problemas, que es como pasó y se rompe el mercado repo de 2019. Esto a nivel institucional de bancos, pero claro, después miras a empresas y tienes los resultados empresariales y cierres de balance. Todo esto son maquillajes contables que hay que modificar la foto para mostrar lo que ya les interese. Y esa modificación de foto es cuando entra en problemas la falta de confianza dentro del sistema. Por eso es tan importante estos cierres trimestrales, no porque sean un día en concreto, sino porque es cuando llega el límite donde tienes que intentar maquillar lo que has hecho durante los últimos 3 meses. Y si no, es cuando hay la presentación de resultados y aparecen, como apareció en marzo, que te aparecen 3 o 4 bancos diciendo hay fuga de depósitos, no podemos maquillarlo, aquí hay... Y entonces crea el pánico, pero no porque el banco sea malo, sino porque hay una fuga de depósitos. Entonces creas la corrida bancaria. Y es lo que inició el problema en marzo. En marzo realmente los bancos que iniciaron la rueda no estaban mal, sino tenían una fuga de depósitos. Y como tenían un problema de descalce de plazo, entraron en un problema. La Fed salió a rescatar. Pero ahora, en septiembre, puede pasar lo mismo. Pueden salir bancos que digan, bueno, somos nuestro modelo sólido, pero debido a que tenemos que presentar resultados, dejamos en evidencia un problema que hasta ahora estaba oculto, que es el famoso cadáver del armario. Entonces, por eso son unos meses delicados, marzo y septiembre, porque enseñas, muestras al desnudo tus cuentas, y en situaciones como ahora, donde el repo está tensionado, es cuando se crean problemas. Por eso son meses donde el mercado suele estar más volátil y más delicado a cualquier evento que pueda surgir, porque hay falta de confianza dentro de él. Oye, Manu Rujano, muchas gracias por esa suscripción. Ya llevas 4 meses suscrito al canal, así que muchísimas gracias por apoyar el canal y te mando un abrazo. Gracias por esa suscripción. Algún día, a ver si vienes tú con Montoya y algún otro para hablar de opciones, que va a estar muy interesante. Que eres un fenómeno de las opciones y puede estar muy interesante. Muchas gracias por ese apoyo. A Andy BNI, también muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Y a Ojo del Lince, también muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch, ya 5003. Oye, insisto, estamos de celebración en el canal porque en directo hemos alcanzado los 5000 seguidores. Así que muchísimas gracias una vez más por seguir el canal de Twitch. Y lanzo, que no lo he dicho a lo largo del día de hoy, solo al principio, pero os lo digo, si veis este programa a través de YouTube, pues por supuesto, dejad vuestro comentario, dejad vuestro like, qué os está pareciendo, estáis de acuerdo con este riesgo de crédito que estamos comentando tanto John como yo, el tema de la Fed, el tema de los problemas que puede haber en septiembre, ¿creéis que vienen problemas en septiembre? Dejadlo en comentarios, que por ahí abajo, que siempre es interesante leeros y conoceros, y suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido. Y dicho esto, un poco siguiendo con el hilo que estabas diciendo del tema de la Fed, la ventanilla, lo que estábamos hablando del tema de los bancos, me llama mucho la atención porque muchos miembros de la Fed, como hoy Waller de la Fed, siguen mirando hacia otro lado y despejando balones como que no pasa nada y que esto es un mundo idílico y de Disney casi, ¿no? Porque dicen que los datos recientes van a permitir a la Fed proceder con cautela y ser cautelosos. Hasta aquí bien, es lógico, viendo los datos más o menos de empleo, que es lo que se está refiriendo. Pero dice, seguramente con la próxima decisión de tipos no vamos a tener que tomar decisiones muy inminentes de subir o no, viendo estos datos, y que los datos son favorables a un escenario de aterrizaje suave o no aterrizaje. Dice Waller de la Fed. A mí me llama la atención cómo siguen hablando que con estos tipos altos, porque de momento les ha dado el tiempo la razón y hasta ahora no ha habido aterrizaje, no ha habido signos de aumento del desempleo fuerte, no lo va a haber. Ojo, que los datos del empleo cojámoslos con pinzas, que hay revisiones, la revisión de junio la habrás visto, ¿no? 100.000 menos que lo que se publicó en junio. Eso es un escándalo, eso es un escándalo. O sea, las revisiones de empleo son un escándalo, porque cuando te las revisan ya la gente no las hace, o sea, ya no se le hace bombo en los noticiarios ni en las portadas, pero que te rebajen un dato un 50%, te pueden rebajar 10.000 puestos, 5.000, 20.000, porque te rebajen la mitad. Es exagerado. Si ese dato hubiera sido ese dato en ese momento, el discurso de Powell hubiera sido totalmente opuesto. Pues claro, ya tienes un dato de empleo muy inferior a lo que te esperas y te hubiera cambiado todo el discurso. O sea, la modificación de dato de empleo es un escándalo, es una estafa, pero monumental. El tema está que, como decías, Waller de la Fed también ha comentado que ella misma ha admitido que decir,
si subimos 25 puntos básicos, puede ser que nos pasemos a un modo recesivo. Con lo cual, es consciente Solo por que están ya en 25. una zona... O sea, solo por 25 se van a pasar. Sí, sí, es curioso porque dice, oh, es que si subimos 25 ya recesión. Bueno, ¿y qué quiere decir? Son conscientes que están ya a un nivel recesivo y que son niveles restrictivos. Con lo cual ya están haciendo el trabajo. Yo creo que lo que están ahora es ganando tiempo para aguantar los tipos ahí arriba, en una zona donde no conviene mantener mucho tiempo, pero que sí que será suficiente como para que si puedes aguantar 2 o 3 meses, ya la inflación la puedes tirar abajo, por este pequeño repunte que está teniendo ahora. Por el tema de que el efecto base ya no les ayuda. Pero bueno, tal vez vendrá el shelter detrás. El tema está, cuando te dice eso, ellos ya son conscientes que están en el techo. Pues, sí que es verdad que puede haber una subida de 25 puntos básicos según estamos viendo las probabilidades de los swap, de cara a noviembre, diciembre. O como comentas tú, lo que te han comentado tus compañeros de Wall Street. Pero si ya un miembro de la FED te dice que cuidado, que suben 25, crean recesión, es porque ya están al límite. Y yo creo que lo que están haciendo es intentar ganar tiempo, aguantando la respiración, porque están en una zona donde ahora sí está haciendo más efecto todo lo que están, porque están tipos muy altos. Antes lo comentábamos, el tema de crédito de empresas, ciudadanos están por los suelos, están derrumbando. Eso la economía va a hacer daño. Entonces, yo creo que una subida de 25 puntos básicos te va a hacer mucho más daño que beneficio ya a estas alturas. Entonces yo creo que es más conveniente que aguanten. Y ahora mismo, cada vez que sale un mensaje de alguien, pues cada uno va diciendo la suya. Pero esa frase de si subimos 25 causamos recesión, te está diciendo que están al límite. Yo no creo que suban. No tendría que dispararse mucho la inflación y seguir los datos económicos buenos, cosa que no creo que ni una cosa ni la otra. Creo que la inflación puede llegar a tocar cifras cercanas al 4, pero los datos económicos van a ir de mal en peor. O sea, no creo que les dé margen para otra subida. Ya te digo, si todos estos datos cambian, los maquillan, es otra cosa. Pero yo ahora mismo creo que dejando los tipos donde los tienen, ya hacen la faena que quieren hacer. Yo creo que tendrían que haber pausado mucho antes. Igual que llegaron Sí. tarde a subir, creo que tenían que haber pausado cuando los eventos de Silicon Valley Bank, que ya estaban en una zona importante los tipos de interés. Creo que se llegó tarde, evidentemente, a subirlos, como estoy diciendo. Y ahora no descarto, viendo cómo actúa la Fed, que se pasen de frenada diciendo, venga, subimos otra vez. Creo que no van a subir otra vez. Yo viendo los mercados de futuros, ahora mismo, si tuviera que apostar y si esto fuera un casino y tuviera que meter, oye, ¿qué te juegas el dinero? No creo que vayan a subir los tipos una vez más. Pero como no me lo descartan desde Estados Unidos y me sorprende mucho. Y luego si miras el panel de los miembros de la FED, que esto es muy importante, porque cuando no me lo descartan digo, a ver cómo están los votos de la FED, ¿no? A ver qué ha votado qué y quién qué ha votado, ¿no? Y si te fijas, todo está en manos de Barr, de la Fed, y no sé si de Williams o no me acuerdo quién, que eran más hawkish, y que si tenían un posicionamiento más hawkish, sí que se subían tipos antes de final de año. Es decir, que hay que convencer, o digamos, la parte dovish de los miembros de la Fed tiene que convencer a la parte más neutral agresiva. Y si los convencen, sí que van a pausar. Si no los convencen, los hawkish siguen diciendo que tienen que irse al 6% los tipos de interés. O sea, que por eso digo Bueno, que hay dos miembros que son decisivos. Sí, recuerdo cuando estábamos en el 4 y algo y aparecieron diciendo que nos íbamos al 6 y ¿a dónde van? Pues mira, están Sí, ya estamos al lado. bastante más cerca que entonces. Pero claro, el contexto es diferente. Tenemos una inversión Sí, de la sí. curva ahora mismo similar a los años 80, 2000 y 2006. O sea, tenemos partes de cada crisis. También tenemos problemas de fontanería de mercado como en 2008, pero el origen es distinto. Por tanto, la reacción también es distinta. Tenemos unas materias primas como en el año 2000, pero no como en 2008. Tenemos una inflación parecida en los 40, pero la respuesta que se dio en la crisis de los 40 fue distinta. En aquel momento no subieron los tipos, sino que se dieron un control de la curva tipo Japón. En cambio, la respuesta que se ha dado ahora es más parecida a lo de los 70, la época Volcker. Justo, Por eso sí. digo que hay situaciones actual de distintas crisis en distintos escenarios, pero las variables son distintas. Y por eso la reacción tomada por los bancos centrales, la respuesta nos lleva a un escenario totalmente nuevo y desconocido. Por eso yo creo que tienen en parte miedo porque se dispara la inflación, pero la reacción también es mucho más agresiva por el tipo de inflación que se generó. Porque no es una inflación por el shock de oferta, como aquí pasó en Europa. Es una inflación en Estados Unidos es distinta. Entonces, han reaccionado de una manera tan agresiva por un tipo de inflación que era distinta a la de la época Volcker. Por lo tanto, el resultado es desconocido. Yo creo que ni ellos, de hecho, Powell hacía tiempo, muchos discursos atrás, reconoció que Sí. las medidas de medición de inflación y las técnicas que ellos utilizaban seguramente no eran correctas. No eran correctas porque iban desfasadas y no se adecuaban a la situación actual. Ellos mismos lo reconocieron, con lo cual ya de por sí siempre van por detrás del mercado y con esas declaraciones confirmaron que iban en respuesta. Y sobre todo muy cortoplacista. Cuando un banco central normalmente toma medidas a largo plazo y son data dependientes y van mes a mes. Y esas reacciones a tan corto plazo con un impacto en la economía de medio a largo plazo
te genera serios problemas. Entonces ellos están muy pendientes de lo que ahora realmente manda en el mercado, que no es tanto ni la parte de mercado, ni acciones, ni fundamentales, ni resultados, sino que es la parte de liquidez. Y es lo que están muy pendientes de que como eso sí que se les Sí. vaya abajo, se cae el castillo naipes. Y es donde están encima todo el rato pendientes de cómo está el sistema euro dólar, cómo está el repo, cómo está, porque ahí es donde está el tensionamiento real. Si eso cae, arrastra todo. Sí, sí, y es lo que vamos a tener que estar pendientes en septiembre. Seguramente que hablemos bastante de todo eso durante el mes, por desgracia, porque ojalá esto se revierta, pero es cierto que, bueno, pues que Sí, es un riesgo que tenemos. que- correcto, que todo lo que hablamos, sí, son malas noticias, pero son oportunidades. Estamos diciendo Exactamente, que exactamente. septiembre-octubre se puede forjar el suelo de los próximos meses y años. Es una ocasión buena, pero hay que ser consciente de que ahora, igual como en agosto y septiembre no suelen ser meses históricamente de compras, no se suele salir a comprar en agosto y septiembre. De hecho, siempre se había un dicho que en marzo vendo todo y recompro en octubre. ¿Por qué? Porque son meses normalmente malos para la bolsa, pero sobre todo septiembre. Agosto y septiembre, cuando a mí me preguntaban, no son meses para salir de compra. Son meses para reevaluar cómo está la fontanería del mercado. Y la fontanería del mercado está indicando que es muy probable que veamos unos nuevos mínimos. Pues si quieres forjar una cartera de cara a medio y largo plazo, sobre todo apalancándote en el 2024, que es un año electoral, aprovecha que seguramente tengas muy buenos precios de septiembre-octubre. ¿Que estás nervioso? Bueno, coloca una parte, pero espérate porque seguramente por todo el contexto que estamos comentando, que sí que es verdad que es muy negativo, pero es un negativo temporal, porque tenemos la suerte del efecto final de año y sobre todo del colchón y el globo del 2024 electoral, que es un año ya que te dice que algo va a pasar, porque por ejemplo cuando ves que ciertos países como Inglaterra, el señor Sunak ha adelantado sus elecciones de 2025 2024 para aprovecharse del efecto electoral de Estados Unidos, ya te está indicando que difícilmente sea un mal año para los mercados en 2024. Pero eso no te está indicando que ahora en septiembre-octubre tengamos una mini limpieza. Y en esa mini limpieza, ese nuevo mínimo que yo preveo para SP, eso será un buen posicionamiento de cara a medio y largo plazo. Pero todo este contexto negativo, que se entienda que es porque el análisis de la fontanería indica eso, pero eso adaptado a un posicionamiento y una gestión de carteras es una oportunidad. Y eso, depende de cómo lo mires, claro, es negativo o es muy positivo. Totalmente, ya te digo, que es que vamos a estar entretenidos, John, con todo Sí, esto, vamos a va a estar ser súper unos meses, entretenidos. yo creo que son los meses más entretenidos del año. Sí, total, total. Oye, quiero cerrar antes de despedirnos en el programa de hoy, que teníamos pendiente hablar de cripto, tema Bitcoin, que tú además lo sigues mucho y publicas mucho en tu YouTube, que por cierto, a los que no conozcáis a John de mi audiencia y que sea la primera vez que le veis o lo habéis visto más veces pero no sabéis dónde encontrarle, seguidle en su canal de YouTube que publica unos vídeos diarios fantásticos con esos resúmenes de los mercados, el mercado cripto, situación de Bitcoin. Y así que nada, os pasa por el chat también, Chris, el enlace de John, del canal de YouTube, para que lo sigáis. Y quería preguntarte por esto. ¿Cómo has visto los últimos movimientos de Bitcoin? Está en una zona después de haber rebotado, se fue para abajo otra vez. Ahora sobre los $25.000 aproximadamente, ¿no? 25, $26.000. Desde tu punto de vista, ¿qué nos viene para el mercado cripto y Bitcoin? Vale, si miramos desde, por ejemplo, dos escenarios, la parte más macro fundamental noticia, FOMO, luego Food, y la parte más técnica o en-chain métrica. Si miramos de la parte más FOMO Food tal, hemos visto que los máximos que hicimos en la zona del 32 fue sobre todo empujada por el FOMO que ha aparecido de los ETF, conforme BlackRock y compañía, que hablaban pestes en el pasado, ahora hablaban muy bien de Bitcoin y anunciaban sus peticiones de ETF y que ya estaba aquí el ETF. Todo eso que sepamos que el proceso de aprobación de un ETF se puede llegar a alargar hasta principios del año que viene. Con lo cual, una cosa es que tú lo peticiones y otra cosa es que te lo aprueben. Y si te lo aprueben, tienen de plazo hasta principios del año que viene para aprobarlo. Eso fue un FOMO que fue utilizado para llegar a ciertas zonas donde se preveía cierta distribución, se produjo y ahora ha corregido a ciertas zonas de 26. Todo y que se prevé más bajadas porque ahora sí que está Bitcoin tiene dos. Bitcoin vive entre dos mundos. Vive en el mundo de la expansión monetaria, que es lo que hemos visto esta última década, que se ha visto gran beneficiado por la atracción de capital excedente de los mercados tradicionales, buscando más riesgo y más proyección de ganancias en mercados mucho más volátiles como Bitcoin. Y después tenemos el otro evento, que es cuando Bitcoin necesita de que cuando no hay esa liquidez, hace falta que haya una desconfianza. Tiene dos mundos. Yo crezco cuando hay liquidez, a mansalva, o cuando se rompe el tradicional, que es como pasó en marzo. Se rompió el sector bancario, ¿dónde huye la gente? Activos duros. Entre ellos está Bitcoin. Entonces, entre esos dos mundos se mueve. ¿Qué pasa? Que ahora Bitcoin está en el centro. No tiene una expansión monetaria y tampoco el tradicional, pues tampoco se está rompiendo, porque estamos viendo que está haciendo máximos cuando se empezó a descorrelacionar del tradicional. Entonces, estamos en esta situación que ahora mismo Bitcoin no tiene gasolina. El retail está agotado, no está entrando.
e institucionales quizás están a la espera de esa regulación más amplia o esa aprobación por parte de ETFs para empezar quizás a posicionarse. Pero como tampoco tiene ningún evento ni de miedo, porque la gente no huye del tradicional, ni tampoco tiene un evento de expansión que excedente de liquidez entre, está como en zona muerta. Entonces se espera que reaccione como el mercado, y si reacciona como el mercado, este septiembre o octubre debería corregir, por ejemplo, mínimo, creo yo, hasta la zona de 20.000. Entonces ahí entra la parte fundamental. Ya si miramos la parte técnica on-chain, estamos viendo cómo desciende el volumen de bitcoins en los exchanges. También estamos viendo una menor volumen, menor entrada. Todo esto, en principio, es bueno para un activo. Conforme se retira de los exchanges, se ejerce menos presión de venta, pero a la vez también es más manipulable. Y lo estamos viendo con ciertos eventos fugaces de anuncios como de fallos de tribunal de Grayscale o ciertas noticias que manipulan bastante el precio. Entonces, de momento, no se está viendo ninguna colocación y entrada. Todo y que se están entrando ciertos posicionamientos de ballenas, están acumulando, pero esa acumulación forma, creo yo, más parte de un movimiento de DCA que no de un movimiento de suelo. Por tanto, estamos viendo cómo van entrando, o sea, no están huyendo, sino que van entrando, pero con posiciones pequeñas. Esto da más peso que si lo juntas con la parte macro, es muy posible que Bitcoin tenga que retroceder a zonas más bajas para empezar ahí a esperar a que el mercado tradicional también tenga una reacción, porque a día de hoy no está ausente, no está apartado, sigue estando muy ligado con el tradicional, y sí que siempre se correlaciona más con el tema del oro, pero el oro sí que es más una expectativa de inflación futura y trabaja algo distinto y más ligado a reserva de valor. Bitcoin a día de hoy, todo y que tenga ese poder, porque tiene muchas virtudes, por anti la censura y muchas otras Hmm. cosas como reserva, sigue Sí. estando muy condicionado de esos dos escenarios que te he comentado. Entonces, ahora mismo está como en zona muerta. Realmente Bitcoin lleva, prácticamente, a diferencia del tradicional, lleva bastante muerto este mes de agosto. Se ha movido muy poco, excepto 4 fogonazos, pero la tendencia debería ser que fuera corrigiendo hacia zonas más bajas a la espera de que todos estos inputs se aclararan. O vamos a un escenario de rotura de tradicional porque en septiembre-octubre pueda pasar, o que vamos a un evento de que hay una estimulación en el mercado tradicional. Y en estos dos escenarios se mueve bien Bitcoin, pero en el del centro, que es el de ahora, no, que es cuando produce nuevamente correcciones o falta o pérdida de interés por parte del activo, y lo que provoca es que estamos viendo los volúmenes y todo y que estamos viendo un aumento de billeteras, hay bajada de volúmenes y pérdida de entrada de interés. Por lo tanto, ahora mismo no es interesante para... O sea, sí que es interesante para operar al día a día, pero me refiero a que no está en una zona como pueda ser clave, sino que se espera que aún pueda corregir más, y la primera zona que se espera es la zona de 20. No se descarta más mínimos, porque cuando todo el mundo lo espera en una zona siempre suele o girar antes o girar después, pero sí que a nivel técnico, y aquí se junta la parte del técnico, la parte donde se espera que Bitcoin pueda forjar un posible suelo de este tramo septiembre-octubre será la zona del 20. Bueno, Harimati te daba las gracias por todo este conocimiento que estás que estás mostrando a lo largo de la charla de hoy. Dice, no conocía a John, pero me veré este directo en diferido con papel y boli. Y que muchas gracias me das, no, gracias a ti como siempre por estar por aquí. Y John encantado de que le digas esto, eso desde luego. Es un placer cuando explicas algo y ves que a la gente les da utilidad, a uno le pone contento. Hombre, claro que sí. Y mira, Diego EDC, te voy a hacer ya la última pregunta. Dice que qué piensas, dice, ¿qué piensa John de que BlackRock es el principal inversor en minería de Bitcoin? Menudo melón. O sea, aquí pueden estar hablando mucho rato. BlackRock, Fidelity y compañía son dueños, o tienen un porcentaje de posesión de... Son los máximos accionariados de las principales de las 4 de las minerías más grandes de Bitcoin. También poseen porcentajes muy grandes de Coinbase, que posiblemente sea el principal custodio de todos los ETFs a futuro de Bitcoin. También poseen grandes porcentajes de bancos como JP Morgan y compañía. Si juntas a BlackRock, Fidelity y las 4 o 5 más conocidas, tienen más activos en posesión que, por ejemplo, que todos los países de la eurozona. O sea, son monstruos, son muy grandes. Es tremendo, Está es claro que tremendo. cuando tú tienes un activo que consideras que tiene ciertas virtudes, que tiene trayectoria a futuro, pero no puedes controlarlo, porque Bitcoin en ese aspecto sí que es muy descentralizado y no puedes llegar a controlarlo como si pudieras poseerlo como otros activos, solo te queda intentar abarcar un poco todas esas zonas que tienen una influencia directa en Bitcoin. En el caso de Bitcoin se están posicionando, una, en toda la minería, se están posicionando dos, en toda la parte de los ETFs a nivel de custodio, van a tener las peticiones de ETFs, de ahí también que podamos ligar el tema regulatorio, de por qué están castigando tanto a ciertos exchanges como Binance, y es por el hecho de que quieren, de aquí a que aprueben los ETFs, tener más un control sobre quién gestiona los volúmenes de Bitcoin, porque sé que es cierto que Bitcoin a día de hoy el mayor volumen a nivel intraday lo tiene Binance, pero Bitcoin, de hecho, no hace mucho se descubrió que la tercera billetera más grande es de Robinhood.
y las que no sabremos. Seguramente, yo siempre lo he dicho, que esta gente, antes de que aprueben los ETFs, esta gente ya tiene Bitcoin. No van a esperar que aprueben ETFs Hombre, no para lo comprar vamos, Bitcoin. ni te quepa la menor duda. Siempre aquello de compra con el rumor y viene con la noticia, esta gente no va a comprar con la noticia. Ya están dentro. Y creo yo que conforme con el tiempo vaya avanzando, hay herramientas donde iremos investigando y se irán descubriendo ciertas billeteras grandes que no tenían nombre o estaban a nombre de otro y quizás era el nombre de ellos. Por lo tanto, están dentro del sector, están muy posicionados. ¿Y eso hacia dónde nos llevará? Está claro que cuando se aprueben los ETFs va a influenciar de manera positiva el precio de Bitcoin. Pero que tengamos presente que el control de esta gente dentro del sector será tan grande que puedan llegar a modular el precio. ¿A qué me refiero con modular? Por ejemplo, si tú, Héctor y yo tenemos una wallet fría con Bitcoin y lo tenemos en casa, ese Bitcoin es nuestro, no es de BlackRock ni es de nadie, es de nuestro. ¿Qué pasa? ¿Quién marca el precio? Entonces, el precio lo marca la oferta y la demanda. Si tú para ir a acceder a oferta y demanda tienes que acceder a ciertos mercados, ya sea vía chains, vía bancos, vía custodios y tal, el que maneje el porcentaje de volumen más grande dentro de esas plataformas es el que controla el precio, es el que realmente puede modular el precio de Bitcoin. Sí que es verdad que tiene una emisión limitada, sí que es verdad que tenderá, todo y que a día de hoy se sigue emitiendo, de aquí cuando no lo veremos, pero tenderá de emitir unidades limitadas. Sí, es verdad, pero si el que tiene el control del volumen posee la mayoría de Bitcoin, es el que a la larga marcará el precio. Entonces con eso me refiero que ellos van a intentar dominar eso, van a intentar dominar el volumen y la creación. Y también porque el ETF abre dos vías, que también es otro melón. Es que voy haciendo un trozo de cada melón porque si no, no acabaríamos nunca. Los ETF abren dos vías. ¿Qué vía abren? Abren la vía de que el usuario friki como nosotros, que tiene un dominio mínimo para comprar su Bitcoin y meterlo en su ledger, a esa persona no le afectará. Pero en cambio, ese usuario que entra nuevo al sector y ahora tiene que registrarse en Binance, que si ahora que si le KIC la legislación, que si no sé qué, cuando puede ir a su banco y su banco le diga, toma, un ETF de Bitcoin de BlackRock con exposición directa al activo y respaldado pues 1 a 1 con Bitcoin y tal, la gente va a ir ahí. Entonces, esto lo que va a hacer es dividir más el flujo del dinero y ahí medio que va a sufrir mucho, por ejemplo, en los exchanges. Porque los exchanges, el usuario, digamos, avanzado, ya no los usa tanto para hacer ciertas operaciones porque tiene cierto conocimiento para hacer otro tipo de técnicas, descentralizadas, utilizar otros brokers, lo que sea. Y el exchange más novato, y el usuario más novato que hasta el día de hoy utilizaba los exchange, ahora tendrá otra vía más tradicional, regulada, con liquidez, con publicidad, con menos comisiones, con facilidades para adquirir Bitcoin. Eso sí que será un gran cambio porque provocará una bifurcación del acceso hacia Bitcoin, que ahí gran perjudicados serán los exchanges. Por eso tendrán que cambiar el modelo de negocio seguramente. Pero ahí será donde realmente BlackRock quiere entrar. BlackRock ha visto cómo está el Bitcoin, ha visto que no puede tumbarlo, pero quiere su parte de pastel. Y se va a meter en el negocio de toda esa parte de usuarios que por algún motivo u otro no se atreven a acceder a la parte más descentralizada o más salvaje de Bitcoin y quieren tener exposición a Bitcoin y también, aparte de usuarios, la parte tradicional o institucional que para tener su exposición a ciertos volúmenes tienen que dar explicaciones porque no pueden sobrepasar ciertos porcentajes y no pueden ir a un exchange no regulado, a un DeFi descentralizado. Entonces, a través de ETFs o a través de cierta exposición de cestas, de carteras o de acciones o de productos como son activos de ETF, podrán tener exposición. Por tanto, es un cambio bastante fuerte de cara a la bifurcación de entrada de acceso al sector, pero sobre todo yo creo que lo que más preocupante para mí es que llegarán a tener un punto que llegarán a poder dominar el control de la oferta y demanda dentro de estas plataformas por su gran volumen de cantidad que tengan detrás. Pero que hay que tener claro que eso no quiere decir que el Bitcoin que tengas tú y yo en nuestro ledger se vea afectado. Simplemente que tengan un control más diario de lo que ocurre en Bitcoin. Estará más manipulado el precio del día a día. Eso sí que será verdad. Mira, nos preguntaba, ya por cerrar, Harry Mati dice, estaba hablando de China, dice que le llama mucho la atención, que lo ha comentado también en Discord. Por cierto, unidos a la comunidad de Discord, que ahí tenemos información en tiempo real, gráficos, análisis, debates. Lo ha dicho Javichu, que es un gran embajador también de este canal, y ha recomendado también que os unáis a Discord, así que uníos a Discord. No tenéis que pagar nada, es gratis, es una comunidad abierta, gratuita y que para informaros es fantástica. Así que yo os lo digo, que os unáis porque merece la pena, y Chris os pasa el enlace por el chat para que lo hagáis. Y bueno, comentando de China, que decía que también lo había planteado, o que lo quería plantear en Discord, dice que... Me preguntaba que qué opino, que hay muchos... Decía que hay pocos fondos enfocados en China, tengo que ver cuáles y estudiarlos un poco, que BBVA ya está vendiendo, que qué opino, todo esto. No sé si te refieres fondos de Bitcoin o de China, porque de China francamente hay una oferta meteórica de fondos de China, tanto de gestión activa como de fondos indexados, ETFs, etcétera. ETFs pues desde Vanguard, de BlackRock, de Invesco... muchísimos hay, que yo no puedo entrar en recomendaciones,
pero que hay muchos que puedes seguir. Y de Bitcoin, pues está... esto lo controla mejor John, pero sé que hay de BlackRock, Fidelity va a lanzar uno, el que has comentado antes también, habíais comentado otro antes, creo. Bueno, hay fondos de Bitcoin, pero que van a salir más. Y es la tendencia, ¿no? De momento es verdad que hay pocos. La mayoría tiene exposición al futuro de Bitcoin, no al contado, pero sí que hay productos ya que lo ofrecen. Sí, me decía eso, BBVA ETN ETF de Bitcoin. No he leído yo esta información, o sí, me suena de haberlo visto este verano, como estoy recién incorporado de las vacaciones, pero sí, vamos, no me extraña nada que BBVA, Santander y los grandes bancos españoles metan las narices ahí y seguramente sea un producto vinculado a ETFs de Bitcoin, de BlackRock, etcétera. Es decir, que no es que ellos hayan lanzado su propio ETF, sino que lo habrán hecho a través de los proveedores habituales de ETF, como son UBS, BlackRock, Invesco, Vanguard, etcétera. No que BBVA lance un ETF de Bitcoin, sino que se aprovechará de esos ETFs. Eso es lo que entiendo de ese fondo, pero lo estudiaré más en profundidad para verlo. Bueno, dicho esto, John, como siempre, un lujo tenerte por aquí y un placer. Espero que vuelvas pronto. Sé que vas a parar máquinas ahora en septiembre un poquito y que te lo mereces, pero que bueno, que luego carga pilas que te esperamos por aquí, por el canal. Sí, Héctor, tengo pensado parar, ni que sea unos días. Estoy mirando qué días parar, porque claro, esto se va a complicar seguramente. Pero sí, parar unos días, porque en agosto no pude, quería parar y no pude. Empecé a tener bastante trabajo con tema familia, office y gestión porque empezó a moverse mucho el mes. Y quería parar unos días. Pero sí, a ver qué días al final cojo. Hace falta descansar, hace falta ni que sea desconectar unos días. Ya hemos hablado antes de cámaras de que cuesta desconectar por completo, pues siempre estás pendiente de cualquier cosa y será complicado desconectar en septiembre. Pero sí, a la vuelta será un placer volver por aquí y en darte enhorabuena por los 5.000 seguidores y que estás haciendo un trabajo espectacular y que para mí ha sido un honor ser el primero en la nueva temporada. Pues el honor es mío y que sepas que, bueno, que mañana no descanses a las 6 de la tarde y digo por qué. Porque a las 6 de la tarde viene debate con Gustavo Martínez y Edgar Fernández, que son muy value los dos y que además los dos tienen unas posiciones muy sólidas y dicen las opiniones según les vienen, no tienen filtros y seguramente sea una charla interesante, así que mañana no te lo pierdas. Y si estás de vacaciones, pues mira, distendidamente te lo escuchas como podcast, en vez de escucharte música te lo pones y seguramente te guste. Mañana va a ser un día muy, muy interesante. No me lo perderé, estaré seguro por aquí porque aparte he podido debatir aquí con ambos y son auténticos cracks, por lo cual no me lo perderé. Pues aquí te esperamos como telespectador en este caso, como audiencia del chat y a los del chat, a mi gente del chat por aquí, que muchísimas gracias por el apoyo, por permitirme llegar hoy a los 5.000 seguidores. Siempre tener esa confianza por vuestra parte en mi proyecto es muy alienta, ¿no? Y anima a seguir con todo esto adelante. Así que mañana nos vemos a las 6 de la tarde, tendremos un programa muy, 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 muy importante y veremos a ver cómo salen los ISMs de Estados Unidos. Y lo dicho, coged fuerzas, mañana nos vemos 6 de la tarde. Muchas gracias por el apoyo hoy y descansad. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo.